Solo aquel que piensa madura. Existe una diferencia enorme entre vivir y simplemente dejar que los días pasen. Todos los seres humanos envejecen. El tiempo se encarga de eso. Pero la madurez, la verdadera madurez, jamás llega por accidente. Hay personas que cumplen 20 años y poseen una claridad sorprendente para tomar decisiones. También existen personas que llegan a los 60 y continúan reaccionando como niños cada vez que la vida no les concede lo que desean. Eso demuestra una verdad incómoda. Los años cambian el cuerpo. El pensamiento cambia a la persona. La mayoría cree que madurar consiste en conseguir un empleo, formar una familia o pagar cuentas. Esas son responsabilidades. La madurez pertenece a otro nivel. Madurar significa aprender a gobernar la propia mente antes de intentar gobernar cualquier aspecto de la vida. Observa con atención a quienes viven rodeados de conflictos. Casi nunca son víctimas de la mala suerte. En muchas ocasiones son víctimas de sus propias decisiones impulsivas. Hablan antes de pensar, actúan antes de comprender, juzgan antes de conocer. Y cuando aparecen las consecuencias, buscan culpables en lugar de buscar respuestas. Toda gran transformación comienza con una pregunta sencilla. ¿Estoy pensando realmente o solo estoy reaccionando? La mayoría de las personas confunde ambas cosas. Creen que porque una idea apareció en su mente, ya han pensado. Pero pensar no es dejar que los pensamientos entren y salgan sin control. Pensar es detenerse, es analizar, es cuestionar. Es observar una situación desde diferentes ángulos antes de decidir el siguiente paso. Quien desarrolla esa capacidad comienza a vivir de una manera completamente distinta. Ya no permite que cada emoción dirija sus acciones. Ya no necesita demostrar que siempre tiene la razón. Descubre que muchas batallas nunca debieron librarse y que muchos problemas pudieron evitarse con unos minutos de reflexión. El ser humano posee un poder extraordinario que pocas veces utiliza conscientemente: la capacidad de examinar sus propias ideas. Ese es el origen de toda evolución personal. Mientras algunos pasan la vida culpando al destino, otros se preguntan qué pueden aprender de cada experiencia. Esa diferencia parece pequeña, pero con el paso de los años construye destinos completamente opuestos. Si deseas convertirte en una mejor persona, no empieces cambiando tu apariencia, no empieces cambiando a quienes te rodean. Empieza por el único lugar donde nacen todas las decisiones que definirán tu futuro: tu manera de pensar, porque la calidad de tu vida nunca será superior a la calidad de tus pensamientos. Y cuanto más profundo aprendes a pensar, más lejos comienzas a estar de la impulsividad, del miedo y de la inmadurez que mantienen atrapadas a tantas personas durante toda su existencia. La mayoría de las personas cree que la madurez llega automáticamente con el paso de los años. Es una idea tan repetida que pocos se detienen a cuestionarla. Desde pequeños escuchamos frases como: cuando seas mayor entenderás, pero la realidad demuestra algo completamente distinto. La edad puede traer experiencia, pero nunca garantiza sabiduría. Y si la madurez dependiera únicamente del tiempo, todas las personas mayores serían pacientes, prudentes y emocionalmente equilibradas. Sin embargo, basta observar la vida cotidiana para descubrir que eso no ocurre. Existen adultos que continúan reaccionando con orgullo, con ira o con impulsividad exactamente igual que cuando eran adolescentes. Han cambiado de apariencia, pero no de manera de pensar. La verdadera madurez no consiste en acumular años, consiste en acumular comprensión. Cada experiencia puede convertirse en una lección o en un simple recuerdo. Todo depende de la actitud con la que decidamos enfrentarla. Hay quienes atraviesan el dolor y salen fortalecidos. Otros atraviesan el mismo dolor y salen llenos de resentimiento. El acontecimiento fue el mismo. Lo diferente fue la manera de interpretarlo. Una mente inmadura siempre busca culpables. Si algo sale mal, responsabiliza a la familia, al gobierno, a la economía, a los amigos o a la mala suerte. En cambio, una mente madura comienza haciendo una pregunta mucho más poderosa: ¿qué puedo aprender de esto? Esa sencilla pregunta cambia por completo el rumbo de una vida. Madurar también significa aceptar una verdad que muchas personas intentan evitar durante años. Nadie vendrá a resolver tu existencia. Habrá personas que te apoyen, que te amen y que te aconsejen, pero las decisiones más importantes seguirán siendo tuyas.
Y con ellas también llegarán las consecuencias. Y es una de las señales más claras de inmadurez, sea creer que siempre debemos tener la razón. El ego disfruta ganar discusiones. La madurez, en cambio, disfruta encontrar la verdad, incluso cuando esa verdad demuestra que estábamos equivocados. Solo quien tiene suficiente fortaleza interior es capaz de reconocer un error sin sentirse disminuido. Existe otro aspecto que pocas veces se menciona. Las personas inmaduras viven reaccionando a todo lo que sucede a su alrededor. Si reciben un elogio, se sienten invencibles. Si reciben una crítica, se derrumban. Su paz depende completamente de la opinión de los demás. Una persona madura aprende poco a poco a construir su estabilidad desde adentro. Ya no necesita la aprobación constante, porque comprende quién es y hacia dónde quiere dirigir su vida. Cada etapa de la existencia ofrece la oportunidad de crecer. Pero esa oportunidad solo pertenece a quienes están dispuestos a pensar con honestidad. El tiempo pasa para todos. La reflexión, en cambio, es una decisión. Y es precisamente esa decisión la que separa a quienes simplemente envejecen de aquellos que realmente llegan a convertirse en mejores seres humanos. Todo lo que haces, todo lo que dices, y todo aquello en lo que terminarás convirtiéndote, nace primero en un lugar que nadie puede ver. Antes de que una acción ocurra, existe un pensamiento. Antes de que una decisión cambie el rumbo de una vida, existe una idea. Por eso, quien aprende a gobernar su mente comienza, poco a poco, a gobernar también su destino. Muchas personas intentan cambiar su vida modificando únicamente lo que se ve desde afuera. Cambian de trabajo, de ciudad, de amistades o incluso de apariencia. Sin embargo, después de un tiempo descubren que los mismos problemas vuelven a aparecer. No porque el mundo esté en su contra, sino porque llevaron consigo la misma forma de pensar. Cuando la mente no cambia, el escenario puede ser diferente, pero la historia suele repetirse. Pensar con madurez exige detenerse antes de reaccionar. Significa concederse unos instantes para analizar una situación antes de permitir que las emociones tomen el control. La ira puede hablar muy fuerte, pero casi nunca ofrece buenos consejos. El miedo puede parecer convincente, pero muchas veces exagera los peligros. El orgullo promete protegernos, aunque con frecuencia termina aislándonos. La mente madura escucha sus emociones, pero no les entrega el volante de su vida. Existe una pregunta que puede transformar la manera en que enfrentas cualquier circunstancia. En lugar de preguntarte ¿por qué me está ocurriendo esto?, intenta preguntarte ¿qué puedo aprender de esto? Parece un cambio pequeño, pero en realidad representa una transformación profunda. La primera pregunta te convierte en víctima de los acontecimientos. La segunda te convierte en protagonista de tu crecimiento. Las personas que alcanzan una gran fortaleza interior no son aquellas que jamás enfrentan dificultades. Son aquellas que desarrollan la capacidad de pensar con claridad, incluso cuando todo parece desordenado. Mientras otros reaccionan impulsivamente, ellas observan. Mientras otros se desesperan, ellas reflexionan. Mientras otros buscan culpables, ellas buscan soluciones. La calidad de una decisión depende de la calidad del pensamiento que la precede. Por eso es tan importante alimentar la mente con buenas ideas, con conocimiento, con reflexión y con conversaciones que aporten valor. Una mente vacía suele llenarse de preocupaciones, de prejuicios y de impulsos. En cambio, una mente entrenada aprende a distinguir entre lo urgente y lo importante, entre lo que merece atención y lo que simplemente debe dejar pasar. Pero también es necesario comprender que pensar no significa preocuparse sin descanso. Hay personas que pasan horas dando vueltas al mismo problema y creen que están reflexionando. En realidad, solo están alimentando la ansiedad. Pensar con inteligencia consiste en buscar comprensión, no en fabricar sufrimiento. Una mente madura analiza, decide y continúa avanzando. Cuando desarrollas esta forma de pensar, comienzas a notar cambios que antes parecían imposibles. Tus palabras se vuelven más prudentes, tus decisiones más firmes, tus relaciones más saludables. Descubres que el verdadero poder no consiste en controlar a los demás, sino en aprender a controlar aquello que sucede dentro de ti. Y es justamente en ese momento cuando la madurez deja de ser una idea y comienza a convertirse en una manera de vivir. Ahora bien, si pensar con profundidad nos acerca a la madurez,
también debemos preguntarnos qué es aquello que nos impide hacerlo. La respuesta no siempre es evidente, porque los mayores enemigos del pensamiento rara vez vienen del exterior, casi siempre viven dentro de nosotros. El primero de ellos es la impulsividad. Vivimos en una época que nos empuja a responder de inmediato. Todo parece exigir una reacción instantánea. Un mensaje, una crítica, una discusión o una mala noticia parecen obligarnos a actuar sin detenernos a reflexionar. Sin embargo, las decisiones más costosas de la vida suelen ser aquellas que se toman en cuestión de segundos y se lamentan durante años. Otro enemigo silencioso es el ego. El ego necesita sentirse superior, tener siempre la última palabra y demostrar constantemente que está en lo correcto. Pero mientras el ego busca imponerse, la inteligencia busca comprender. Una persona verdaderamente madura no siente la necesidad de ganar todas las discusiones. Sabe que, en muchas ocasiones, conservar la paz vale mucho más que tener la razón. También existe un enemigo que pasa desapercibido para la mayoría. Es la costumbre de vivir distraídos. Nunca antes la humanidad había tenido tanta información al alcance de la mano, y, al mismo tiempo, tan pocos momentos de reflexión profunda. Pasamos de una noticia a otra, de un video al siguiente, de una conversación a otra, sin darle tiempo a la mente para procesar lo que aprende. Una mente saturada de estímulos termina perdiendo la capacidad de pensar con claridad. A esto se suma el miedo. El miedo puede ser útil cuando nos protege de un peligro real, pero se convierte en un obstáculo cuando dirige todas nuestras decisiones. Muchas personas renuncian a sus sueños antes siquiera de intentarlo, porque imaginan un fracaso que todavía no existe. Se convencen de que no son capaces, de que no tienen suficiente talento, o de que ya es demasiado tarde. No es la realidad la que las detiene, es la historia que han construido dentro de su propia mente. Otro enemigo poderoso es la falta de autocrítica. Resulta muy fácil detectar los errores de los demás. Lo difícil es reconocer los propios. Una persona inmadura justifica cada una de sus acciones. Siempre encuentra una excusa, siempre tiene un responsable distinto. En cambio, quien desea crecer aprende a observarse con honestidad, no para castigarse, sino para mejorar. Existe además una trampa muy común: creer que cambiar de circunstancias resolverá automáticamente los problemas interiores. Hay quienes piensan que serán felices cuando ganen más dinero, cuando encuentren una pareja, cuando cambien de trabajo o cuando se muden a otro lugar. Sin embargo, si la mente continúa siendo la misma, los conflictos terminan reapareciendo bajo una forma diferente. Ningún cambio exterior puede reemplazar la transformación interior. Motel no para quien descansó. Por eso, la verdadera batalla nunca ocurre únicamente en el mundo que vemos. Se libra en silencio, dentro de nuestros pensamientos. Cada día elegimos entre reaccionar o reflexionar, entre dejarnos dominar por los impulsos o dirigir nuestra vida con sabiduría. Esa elección, repetida una y otra vez, es la que finalmente construye nuestro carácter. Las personas que alcanzan una madurez extraordinaria no nacieron siendo diferentes. Simplemente aprendieron a identificar a estos enemigos internos y dejaron de obedecerlos. Comprendieron que el dominio más importante no es el que se ejerce sobre los demás, sino el que se ejerce sobre uno mismo. Y cuando una persona alcanza ese nivel de control, descubre una libertad que nadie puede quitarle. Después de comprender qué impide nuestro crecimiento, surge una pregunta inevitable. ¿Qué hacen de manera diferente las personas que han alcanzado una verdadera madurez? La respuesta no está en un talento extraordinario ni en una inteligencia superior. Está en los hábitos que practican cada día, incluso cuando nadie las observa. El primer hábito es aprender a escuchar. Escuchar de verdad es mucho más difícil de lo que parece. La mayoría no escucha para comprender, escucha únicamente para responder. Mientras la otra persona habla, ya está preparando el argumento con el que intentará defender su punto de vista. Una mente madura hace exactamente lo contrario. Escucha con curiosidad, porque sabe que cada persona puede enseñarle algo que todavía desconoce. El segundo hábito es aceptar la responsabilidad de la propia vida. Es fácil señalar errores ajenos, es fácil culpar a las circunstancias,
Lo difícil es mirarse al espejo y reconocer que muchas de las decisiones que nos han traído hasta aquí fueron tomadas por nosotros mismos. Lejos de ser una carga, esa verdad es una liberación. Porque si tus decisiones influyeron en tu presente, también pueden construir un futuro diferente. Otro hábito fundamental consiste en aprender constantemente. Una persona inmadura cree que ya sabe suficiente. Una persona madura entiende que siempre queda algo por descubrir. Lee, observa, pregunta, investiga y mantiene una actitud humilde frente al conocimiento. Cuanto más aprende, más consciente es de todo aquello que aún ignora. También desarrolla la capacidad de controlar sus emociones sin reprimirlas. No se trata de fingir que el enojo, la tristeza o el miedo no existen. Se trata de reconocerlos sin permitir que gobiernen cada palabra y cada decisión. Las emociones son excelentes mensajeras, pero pésimas directoras de una vida. Cuando ocupan el lugar del pensamiento, las consecuencias suelen ser dolorosas. Otro ático que distingue a una mente madura es la paciencia. Vivimos rodeados de personas que desean resultados inmediatos. Quieren cambiar en pocos días lo que construyeron durante años. Sin embargo, el crecimiento personal se parece mucho más al desarrollo de un árbol que a la explosión de un fuego artificial. Sus raíces se fortalecen en silencio, poco a poco, hasta que un día su fortaleza resulta evidente para todos. Las personas maduras también eligen cuidadosamente el ambiente en el que viven. Comprenden que las conversaciones que escuchan, los libros que leen, el contenido que consumen y las personas con las que pasan su tiempo terminan moldeando su manera de pensar. Por eso protegen su mente con el mismo cuidado con el que protegerían su salud. Existe además un hábito que suele pasar desapercibido, pero que transforma profundamente a quien lo practica. Es la costumbre de hacer una pausa antes de terminar cada día, preguntarse qué hizo bien, qué pudo hacer mejor y qué enseñanza le dejó esa jornada. Quien desarrolla esta sencilla disciplina convierte cada día de su vida en una oportunidad para crecer. Quien no lo hace, corre el riesgo de repetir los mismos errores durante años sin siquiera darse cuenta. Finalmente, las personas verdaderamente maduras comprenden que el carácter no se demuestra cuando todo marcha bien. Se revela cuando aparecen las dificultades. Es en los momentos de presión donde sale a la luz la calidad de nuestros pensamientos. Allí descubrimos si hemos aprendido a dominar nuestra mente o si seguimos siendo dominados por nuestras reacciones. La madurez no llega de un día para otro. Es el resultado de cientos de pequeñas decisiones tomadas con conciencia. Cada vez que eliges comprender en lugar de juzgar, escuchar en lugar de interrumpir, aprender en lugar de presumir y reflexionar en lugar de reaccionar, estás construyendo una versión más fuerte, más sabia y más libre de ti mismo. Nadie alcanza esa transformación por casualidad. Se consigue porque, día tras día, decide pensar un poco mejor que el día anterior. Después de todo lo que hemos reflexionado, quiero invitarte a hacer algo que muy pocas personas se atreven a hacer. No mires hacia los demás por un momento. No pienses en quienes te decepcionaron, en quienes te hicieron daño o en quienes tomaron malas decisiones. Mírate a ti mismo con absoluta honestidad. Pregúntate cuántas veces has reaccionado cuando debiste reflexionar, cuántas oportunidades dejaste pasar por miedo, cuántas relaciones se deterioraron porque el orgullo habló antes que la humildad, cuántos problemas habrían desaparecido si hubieras dedicado unos minutos a pensar antes de actuar. No son preguntas para producir culpa. Son preguntas para despertar conciencia. La vida tiene una manera muy particular de enseñarnos. Primero nos entrega una decisión. Después nos muestra las consecuencias. Y solo entonces comprendemos si elegimos correctamente. El problema es que muchas personas pasan años repitiendo las mismas decisiones sin detenerse jamás a revisar su manera de pensar. Esperan resultados diferentes mientras conservan exactamente los mismos hábitos mentales. Existe un momento en la vida en el que todos debemos decidir quién dirigirá nuestro destino. ¿Serán nuestras emociones del momento, la opinión de los demás, el miedo al fracaso, la comodidad de seguir haciendo lo mismo, o será una mente capaz de analizar con serenidad cada paso antes de darlo? Esa decisión marcará una diferencia enorme en los años que vienen. Nunca subestimes el poder de una sola decisión tomada con sabiduría.
Una conversación puede cambiar una relación. Un libro puede cambiar una forma de pensar. Un hábito puede cambiar un carácter. Y un carácter transformado puede cambiar por completo el rumbo de una vida. Las grandes transformaciones casi nunca comienzan con acontecimientos espectaculares. Empiezan con pequeñas decisiones sostenidas en el tiempo. Tal vez hasta hoy hayas vivido reaccionando a todo lo que ocurre. Tal vez permitiste que otras personas decidieran cómo debías sentirte. Tal vez entregaste demasiada importancia a críticas que nunca debieron definir tu valor. Pero el pasado solo tiene el poder que tú decidas concederle. Cada nuevo día ofrece la oportunidad de pensar mejor que ayer y de actuar con mayor sabiduría que la semana pasada. No necesitas convertirte en una persona perfecta. La perfección no existe. Lo que sí puedes hacer es convertirte en una persona más consciente, más paciente, más prudente, más responsable, más dueña de sí misma. Ese tipo de crecimiento no llama la atención de inmediato, pero con el paso del tiempo produce resultados extraordinarios que terminan siendo evidentes para todos. Imagina cómo sería tu vida dentro de 5 años, si, a partir de hoy, decidieras pensar antes de hablar, escuchar antes de juzgar, aprender antes de criticar y reflexionar antes de reaccionar. Imagina la calidad de tus relaciones, la tranquilidad de tus decisiones y la confianza con la que enfrentarías los desafíos. Ese futuro no depende de la suerte, depende de las decisiones que empieces a tomar desde este mismo momento. Recuerda siempre esta idea. Las circunstancias pueden influir en tu vida, pero no están condenadas a definirla. Lo que verdaderamente define tu destino es la forma en que interpretas esas circunstancias y las decisiones que tomas a partir de ellas. Ahí reside la diferencia entre quien simplemente envejece y quien realmente madura. Y quizá la señal más clara de que has comenzado a madurar sea esta. Dejas de preguntarte qué te debe la vida y empiezas a preguntarte en qué clase de persona quieres convertirte. Porque cuando esa pregunta guía tus pensamientos, cada día deja de ser una simple repetición del anterior y se convierte en una oportunidad para construir, con intención y con sabiduría, la mejor versión de ti mismo. Antes de terminar esta reflexión, quiero dejarte con una idea que puede acompañarte durante el resto de tu vida. No importa cuántos libros leas, cuántas conferencias escuches o cuántos consejos recibas. Si no aprendes a pensar por ti mismo, siempre dependerás de la opinión de los demás para decidir quién eres y hacia dónde debes ir. El mundo está lleno de personas que hablan sin haber reflexionado, que juzgan sin haber comprendido y que toman decisiones sin haber considerado sus consecuencias. No te conviertas en una de ellas. Haz de la reflexión un hábito. Haz del aprendizaje una forma de vivir. Haz de la prudencia una fortaleza que te acompañe en cada etapa de tu existencia. Recuerda que la madurez no consiste en dejar de cometer errores. Eso sería imposible. La verdadera madurez consiste en no cometer siempre los mismos errores. Consiste en aprender de cada caída, levantarse con más sabiduría y avanzar con una visión más clara que la del día anterior. Mientras exista la disposición de aprender, siempre existirá la posibilidad de crecer. Nunca permitas que el orgullo sea más fuerte que tu deseo de mejorar. El orgullo construye muros. La humildad construye puentes. El orgullo impide escuchar. La humildad abre la puerta al conocimiento. Y es precisamente esa actitud la que distingue a quienes permanecen estancados de quienes evolucionan constantemente. A partir de hoy, procura detenerte unos minutos antes de terminar cada jornada. Pregúntate qué decisión fue acertada, qué conversación pudiste manejar mejor, qué emoción dominó tus acciones y qué enseñanza puedes llevar contigo al día siguiente. Esa sencilla costumbre, repetida durante meses y años, transformará tu carácter mucho más de lo que imaginas. No busques impresionar al mundo con una imagen de perfección. Esfuérzate por construir una mente capaz de permanecer serena cuando todo parece desordenado, porque las personas verdaderamente fuertes no son aquellas que jamás enfrentan dificultades. Son aquellas que han aprendido a conservar la claridad cuando los demás han perdido la calma. Y si alguna vez dudas del camino que debes seguir, recuerda una pregunta que resume todo lo que hemos compartido hoy. Antes de hablar,
Pregúntate si tus palabras construirán o destruirán. Antes de actuar, pregúntate si esa decisión te acerca a la persona que deseas ser. Antes de reaccionar, pregúntate si estás siendo guiado por la sabiduría o por un impulso pasajero. Esas preguntas pueden evitar errores que de otro modo costarían años reparar. La vida no recompensa únicamente a quienes trabajan más. También recompensa a quienes piensan mejor. Porque una sola decisión inteligente puede producir resultados que 100 decisiones impulsivas jamás conseguirán. La calidad de tu futuro dependerá, en gran medida, de la calidad de las decisiones que tomes cuando nadie esté observando. Quiero invitarte a que este mensaje no termine aquí. Permite que continúe cada vez que enfrentes una dificultad, una oportunidad o una decisión importante. Regresa a estas ideas cuando sientas que las emociones intentan dominarte. La verdadera transformación no ocurre al escuchar una conferencia. Ocurre cuando decides aplicar lo aprendido en la vida cotidiana. Meron Kapiana Yerde. Si esta reflexión aportó valor a tu vida, acompáñanos en los próximos contenidos. En este espacio seguiremos explorando ideas que fortalecen el carácter, desarrollan una mente más sabia y ayudan a construir una vida con mayor propósito. Suscríbete al canal y continúa este camino de crecimiento personal. Recuerda siempre esta frase: solo aquel que piensa con profundidad tiene la oportunidad de madurar de verdad. Y quien madura de verdad, aprende a vivir con intención, con equilibrio y con una fortaleza que ninguna circunstancia puede arrebatarle.